Bueno, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando ustedes escuchen y vean este video, son todos muy bienvenidos. Siempre decimos que se quieren contactar con Alejandro y no hay ningún tipo de problema. Son todos, eh, digo, bienvenidos para y decimos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, gracias Fernando y gracias Juan Carlos por participar de este encuentro donde yo voy a participar con una pregunta que después la voy tratando de contestar justamente en este encuentro, que es, ¿qué es ser cristiano? Esa es la pregunta que yo me formulo y que por supuesto después me gustaría escuchar la opinión de ustedes mientras, cuando termine de presentarla. Es una pregunta que yo me estoy haciendo, que yo me hago y que les propongo, ¿no? Entonces, las respuestas que he encontrado, la primera de todas, para mí fundamental, como digamos la base de todo, estoy hablando de cristiano, es la primera es creer en Cristo como Señor y Salvador, porque no se puede ser cristiano si no cree, si uno no cree que Cristo es su Señor y su Salvador, o sea que lo va a salvar de esta perversa generación. Estas preguntas después las vamos a desarrollar, estas propuestas, digamos, ¿no? De cada punto. El segundo punto de que es ser cristiano es vivir de acuerdo a nuestra fe y a sus enseñanzas que debemos conocerlas, ¿no? Acá es importante también, digo que soy cristiano, tengo que conocer lo que Dios me propone. Eh, Tercera es ejercitar los dones que Jesús nos dio, ¿no? La cuarta es tener comunión con Cristo, ¿no? La quinta es ser participante de su iglesia, no solo asistiendo, sino colaborando de muchas maneras. La sexta es adorar a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y amar y respetar y apoyar su iglesia, valorando todo lo que hace por nosotros tanto el Trino Dios como su iglesia. La séptima sería leer diariamente la palabra de Dios y ponerla en práctica. La octava, durante la semana tener comunión con la familia de Dios. La novena, diariamente levantar el altar familiar y personal. Y por fin la décima, comprender de todo nuestro corazón que todo es de Él y para Él. Bueno, muy bien. Ahora voy a ampliar un poco estos conceptos, ¿no? El primero decía creer en Cristo como Señor y Salvador. La palabra lo dice muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos une a Dios y le agrada, de verdad, al Señor. Curiosamente, con Cristo es Dios el que se acerca a nosotros. O sea, Jesús con su muerte y su resurrección se está acercando al hombre. Y justamente dice la palabra que Él
nos iba a dar un corazón nuevo, ya lo dice en Jeremías, ¿no? 31, 33 creo, que nos va a dar un corazón nuevo. Es Cristo el que nos da un corazón nuevo. Es Cristo el que celebra el nuevo pacto, un pacto vivo y eterno. O sea, es Dios el que hace la obra en nosotros. Esto es muy importante entenderlo, que lo vamos a ganar no con nuestras fuerzas, porque nuestras capacidades no son útiles para Dios. De alguna manera, lo que somos naturalmente no le sirve, Él tiene que transformarnos en nuevas criaturas. Si no somos transformados en nuevas criaturas, no le podemos ser útiles a Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, ¿no? Entonces, es Cristo el que viene a nosotros para transformarnos, para darnos nueva vida, ¿no? Entonces, Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros, ¿no? Y la fe es fundamental, porque la fe es lo que le abre el corazón a Dios para que Dios venga y haga su obra, ¿no? Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en que nos ama, en que nos acompaña, en que nos guarda diariamente, ¿no? Él se acercó a nosotros. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Espíritu Santo, que fue capaz de resucitar a Cristo de entre los muertos. El segundo punto era justamente vivir de acuerdo a nuestra fe y a sus enseñanzas, que debemos conocerlas. Entonces, amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser de corazón es la esencia del cristianismo y la esencia de las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿se acuerda el joven rico que le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él dijo, los mandamientos conoces. Y la esencia de los mandamientos y la esencia de la voluntad de Dios, lo dijo en otras oportunidades el mismo Cristo. El primer mandamiento, cuando me preguntaron cuál era el más importante de los mandamientos, es amar a Dios. Y el segundo, similar a este, amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces, amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser de corazón es la esencia del cristianismo. Pues Cristo pone el amor por encima de todas las cosas. Aún al enemigo hay que amar, ¿no? Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, dijo, ¿no? Tenemos que amar al enemigo, pero vuelvo a reiterar lo que dije antes, no es con nuestra fuerza, es con la gracia del Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros. Para mí, para este ser de carne y hueso, es imposible amar al enemigo. ¿Vale? Uno, inclusive, fíjense que el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora no. Justamente la ley nueva de Cristo es la del amor al prójimo. Por encima del odio está el amor. Y por eso el cristianismo realmente se difundió e incendió un poco la población. Porque la esencia de la llama espiritual de Cristo es precisamente ese amor. Ese amor que no es un amor humano solamente, es un amor espiritual, un amor que viene del cielo hacia nosotros, ¿no? Eh, y por otro lado, en el tercer punto yo decía, ejercitar los dones que Jesús nos dio. Al respecto de los dones, hay una innumerable cantidad de dones, ¿no? Y cuando digo que ese amor que brindamos es un don también, muy preciado de Dios, que debemos ejercer en el ministerio de la reconciliación, pues tenemos a semejanza de Cristo que seguir reconciliando a Dios con los hombres. Hay muchos dones para desarrollar, tanto en lo personal como en lo colectivo. Tenemos que desarrollar los dones. No nos olvidemos que los dones del Espíritu Santo, eso está en la palabra,
y lo pueden buscar, los dones del Espíritu Santo, que son gozo, paz, amor, eh, 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 todos los dones que el Espíritu Santo imprime en la conducta, en el carácter del cristiano. Pero también están dones, por eso digo, personales por un lado y colectivos por otro, como puede ser don de sanidad, don de ciencia, en fin. Incluso don de servicio, don de ministerio. Hay gente que, no todos los dones son iguales. Hay gente que tiene un don para ministrar la palabra, que nace ya con un don específico para incluso activar multitudes, pero ya tiene, es Dios el que le dio ese don específico, ¿no? Vuelvo a decir, los dones no son nuestros, son todos de Dios. Y Dios elige a cada uno según el don que quiera darle. Y justamente Dios quiere una iglesia porque, en definitiva, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo hay muchos dones, muchas funciones, muchas diferencias, pero todas hacen un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que tiene que estar bien concertado, unido, trabajando todos en equipo. Estamos todos trabajando en equipo, como yo decía, lo comenté creo que el lunes pasado, esto no es un crucero de lujo, es un barco de guerra. Todos trabajamos con la misma misión, que es llevar el Evangelio y vivir para Cristo. Decía Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia, ganancia porque me va a llevar a los pies de Cristo. Esa tiene que ser nuestra actitud en la vida, ¿no? Entonces, porque todos somos parte de un cuerpo que se mueve, no de aguas estancadas que se pudren, sino de un cuerpo en movimiento. Durante todo el día estamos, y el cuarto punto sería, el cuarto punto era tener comunión con Cristo. Si hablamos de Cristo, tenemos que conocerlo, tenemos que estar con Él, ¿no? Durante todo el día estamos con Cristo, que es nuestro amigo y confidente fiel. Tenemos que tenerlo como amigo y confidente fiel. Es muy importante tenerlo a Jesús como amigo y confidente. El quinto punto, ser participantes de su iglesia, no solo asistiendo, sino colaborando de muchas maneras. El, debemos ir a la iglesia no con la intención de recibir, sino de aportar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. En realidad, en la iglesia nosotros compartimos nuestra fe común y nos gozamos con el Espíritu Santo. Pero realmente nuestra vocación tiene que ser la de servir, servir al hermano que tenemos al lado. ¿Para qué? Para reconciliarlo con Cristo, para unirlo a la gloria divina y eterna que nos espera algún día. Todos estamos llamados a vivir eternamente con Él y tenemos que estar dispuestos a aceptar el desafío de la fe, ¿no? Ahora, el sexto punto es adorar a Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y amar y respetar y apoyar a su iglesia, valorando todo lo que hace por nosotros, tanto el Trino Dios como su iglesia. Porque el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están obrando las 24 horas por 7 días en nuestra vida. Y la iglesia también está obrando, y la iglesia es la que nos transmite, nos enseña, nos edifica. Tenemos que tratar de ser edificados por la iglesia y valorar todo lo que esa iglesia hace, ¿no? Y justamente por eso debemos apoyar a la iglesia, ¿no? Y entonces, en esta adoración, tenemos que recibir y compartir con gozo al Espíritu Santo. Cuando realmente estamos unidos a Cristo en la iglesia, nos gozamos con el Espíritu Santo. Yo realmente no comprendo cómo hay gente que pueda decir fríamente, no, yo no voy a la iglesia. Para mí, perdónenme con todo respeto, con toda educación, lo digo con amor, no quiero ofender a nadie, para mí es demencial eso, ¿no?
Alguien que dice, yo soy cristiano, no, pero no voy a la iglesia. No tiene comunión con el Espíritu Santo, con los hermanos. No siente la calidez del Espíritu obrando en su vida. No se flashea, como dijimos muchas veces con Fernando, ¿no? Con una revelación, con una presencia, que no siente que está un poco más allá de este mundo, que se puede vivir una experiencia sobrenatural increíble en la iglesia. Entonces no conoció a Cristo, lamentablemente no lo conoció. Escuchó, en su conciencia siente la necesidad de no transgredir las normas que le pusieron sus padres, y entonces, bueno, como cuando nació lo bautizaron, cuando se casó, un sacerdote le dijo que eran marido y mujer, y se fue tranquilo con su conciencia, pero no vivió una experiencia apasionada con Cristo. No sintió el fuego del Espíritu Santo en su corazón y en su mente. Simplemente es un hombre que respeta lo que me han enseñado y que espera que el día que se muera, un sacerdote la cruz al cajón. Pero realmente eso no es cristianismo. Realmente es demencial pensar que alguien pueda amar a Jesús y no ir a una iglesia, porque en la iglesia es donde está ardiendo el fuego del Espíritu. Es donde uno puede realmente tener un contacto con Dios. Y si no lo experimentó, hay que tratar de experimentarlo y pedirle al Espíritu Santo que se lo revele. Es realmente una pena pasar por este mundo sin haber tenido una experiencia celestial como esa. Es casi, mire, haría una comparación con el amor. Son vírgenes en el amor, porque es como el amor de una mujer. Si uno vivió y no pudo disfrutar ese amor, el amor apasionado de una mujer, pero en su totalidad, se ha perdido una parte de la vida tan maravillosa. Y lo mismo pasa con el que no fue nunca a una iglesia y vivió una experiencia apasionada con el Espíritu Santo. Realmente se perdió una de las riquezas mayores que tiene esta vida y esta existencia. ¿No? Y lo lamento realmente por la gente que se perdió una experiencia que no es nuestra, que viene del cielo, que es un regalo de Dios, no es nuestro. Nosotros en realidad no tenemos que hacer nada, tenemos que abrir, dejar que nuestro corazón se conecte con el Señor. La palabra dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a morar en nosotros, pero tenemos que abrirnos, tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos para vivir una experiencia increíble. Yo realmente, cuando no puedo ir a la iglesia, soy yo el que lo lamento. Es cierto que a veces hace frío, es cierto que a veces uno no se siente bien, está cansado, lo que sea, pero ir a la iglesia a mí me renueva, como sea el día, como esté de ánimo, como sea. Es más, cuando voy a la iglesia siento que Dios me habla y que me muestra quién soy, cómo me siento, qué te está pasando. Siento la presencia de Dios a mi lado. Y lamento los que no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, por eso, eh, realmente este, adorar a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amar y respetar y apoyar su iglesia, para todo lo que hace por nosotros, tanto Trino como su iglesia, es fundamental. Y es una pena para nuestra vida no poder recibir y compartir con gozo al Espíritu Santo. Es una verdadera pena. El séptimo punto sería leer diariamente la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque la palabra de Dios tiene poder. Es una palabra que uno la lee y lo transforma, que lo ayuda, que lo acompaña. Uno, a veces, a veces yo siento como que Dios, en el momento que la leo, la está escribiendo para mí, ¿no? Es una cosa increíble, es una experiencia espiritual. Uno tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo lo va guiando. Yo trabajé un par de años en el Chaco, perdón, en el Chaco. Y estaba solo, porque en ese momento era soltero,
Y me acuerdo que como estaba solo, tenía más tiempo por ahí hasta para leer la palabra y todo. Esa palabra de Dios era como un bálsamo, como una compañía para mí. Era algo que llenaba mi vida, que me acompañaba. Realmente la comunión con Dios a través de la palabra es maravillosa. Si uno la puede experimentar también, es una experiencia personal increíble, ¿no? Por eso hay que leer diariamente la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Lo que aprendemos, ponerla en práctica. Y sobre todo, el cristiano debe leer y releer el Nuevo Testamento, principalmente los cuatro evangelios y hechos, pues ahí va a ver a Jesús y sus acciones, ahí va a ver a Cristo actuando en el mundo, y ese es el modelo de nuestra vida, ser semejantes a Cristo. De todo cristiano, porque todo cristiano estamos llamados a ser semejantes a Cristo, a tener una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo y a vivir eternamente con Él. Después, el otro punto, el octavo, sería durante la semana tener comunión con la familia de Dios, como por ejemplo hacemos nosotros a través de este medio, tenemos comunión uno con otro, ¿no? Durante la semana, no solamente el domingo. Asistir a reuniones reales o virtuales sería para compartir la fe, ¿no? En ese sentido, lo que es ideal también, es muy lindo y muy bueno, son los grupos caseros, ¿no? Los grupos caseros realmente es una experiencia muy linda y, y realmente muy recomendable. Usted va, Fernando, a un grupo casero, ¿no? Sí, un grupo de oración, sí, sí, De oración, sí. sí, sí, ¿Y vos, Juan Carlos, vas a un grupo de oración? sí. Eh, yo participo con bastante regularidad de un grupo que se une por Zoom para rezar el rosario. Amén. Bueno, y acá tenemos un grupo caserito, chiquito, un grupo este, de oración también, ¿no? Eh, entonces, asistir a reuniones reales y virtuales para compartir la fe, y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y el noveno punto sería, ya falta poco, son 10 puntos, diariamente levantar el altar familiar y personal, ¿no? El altar es el momento más esperado del día, ¿no? Donde uno, porque partamos de la base que Dios está las 24 horas del día, por 7 días con nosotros. Dios está 24 por 7 con nosotros. Pero en el momento que levantamos el altar, nos lleva directamente a la presencia de Dios. Tenemos que tener conciencia y ser muy cuidadosos con eso. No tenemos que tomarlo a la ligera. Jesús dio su vida por ese altar. Entonces tenemos que respetarlo rigurosamente. Y Él se agrada de nuestra íntima comunión eh, plena con Él y nuestra íntima comunión de nuestra familia con Él. O sea, de nosotros individuos y de nuestra familia. Por eso hay digamos, dos encuentros. Un encuentro que tiene que ser personal y otro encuentro que tiene que ser en familia. El padre de familia es el sacerdote que preside el encuentro, ¿no? Que eso inclusive establece ciertos niveles en un hogar bien constituido, que lamentablemente hoy en día no existe porque se ha perdido la fe, ¿no? Entonces el padre de familia en vez de sacerdote puede ser cualquiera en la casa. Lamentablemente hemos perdido los valores cristianos y cada día más realmente la esencia del cristianismo se está diluyendo y se está perdiendo, ¿no? Bueno, y el último punto sería comprender de todo nuestro corazón que todo es de Él y para Él. Me refiero obviamente a Cristo, ¿no? Todo es de Cristo y para Cristo. Y el comentario de ese punto es amén. Ese es el comentario. Bueno, muy bien. Este,
Les agradezco que me hayan escuchado y ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Yo le dije Bueno, rápido. Fui, ¿qué es ser cristiano? Bueno, eh, el primer punto que usted dijo, la fe. Todos tenemos fe. Dios nos pone la fe. Pero dice también la fe, don de Dios y tarea del hombre. Por eso el concurrir al templo, a la iglesia, a los santuarios, a los distintos lugares para encontrarse, ¿no es cierto?, con Dios. Y también el tema de la lectura de la Biblia. Cuando usted dijo, bueno, esta palabra me la dice a mí, y es verdad. O muchas veces también decimos, no, esta palabra se la dice al otro, no, la palabra me la dice a mí, ¿cierto? Entonces, es muy importante, ¿m? Cultivar la fe, progresar en la fe y el otro punto, el amor a Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros y el amor que nosotros debemos tener. Eh, Dentro de la fe católica tenemos lo que se llama la peregrinación, ¿no es cierto? Peregrinamos a un santuario, a una iglesia, y creo que la vida es eso, una peregrinación de todos los días de nuestra vida. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios todos los días? Fe, ¿eh? Que aumente nuestra fe. Y bueno, que nos perdone de todas nuestras faltas y pecados y en nuestras imperfecciones y que nos siga iluminando en el camino, ¿no es cierto? Amén. 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 Juan Carlos, Y yo trataría de poner la mirada en la primera pregunta, que es, ¿qué es ser cristiano? Y todos podemos tener la inclinación a identificar al cristianismo desde la particular comunidad de la que formamos parte. Porque lamentablemente hoy el cristianismo está, digamos, tiene divisiones. Yo preferiría, si estamos de acuerdo, a ver si estamos de acuerdo. ¿El cristianismo es el pueblo de la nueva alianza? Pregunto. ¿Es el pueblo, digamos, el pueblo de Cristo, es el pueblo de la nueva alianza? es el cuerpo de Cristo, sí. De acuerdo con lo que él dice, La está iglesia, la mi iglesia, sangre, cuando la uno iglesia, toma la cena, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a ver, el pueblo de Dios, ¿cuál es el pueblo de Dios el actual? Porque hubo otro pueblo de Dios elegido en el Antiguo Testamento. Ahora, sí, si nosotros nos consideramos integrantes del nuevo pueblo de Dios del nuevo y pacto, ahí está, del nuevo pacto. quienes forman parte del pueblo de Dios, tal vez se nos aclara un poco más qué es ser cristiano. Porque si echamos una mirada al pueblo de Israel saliendo de Egipto, yendo errante por el desierto, en destino a la tierra prometida, y el cristianismo tiene mucho de eso, nos sentimos un pueblo, digamos, camino hacia la patria celestial. este, si nosotros miramos al pueblo judío, ¿cuál es el pueblo elegido? Es todo el pueblo que va en ese éxodo. Creo que no podríamos trazar una línea en su interior para decir estos son más pueblo de Dios o más elegidos que esta parte. Digamos que Aarón y Moisés y los dirigentes son más del pueblo que, qué sé yo, que los que se pusieron a adorar el becerro de oro cuando bajó Moisés. Creo que el pueblo elegido es todo ese pueblo. Y en el caso, digamos, de nosotros como cristianos, también somos todos el pueblo de Dios, el pueblo elegido, independientemente de los grados de compromiso con la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque para que exista el pueblo como tal,
para que exista el pueblo como tal. Además de las oraciones, de las celebraciones litúrgicas, de leer la palabra, etc. Además de todo eso, para que haya pueblo, tiene que haber nacimientos, tiene que haber fecundidad. Fíjense cómo Europa, a pesar de haber sido la gran, la gran fábrica del cristianismo, el gran horno del cristianismo, sin embargo, se está debilitando y tiende a desaparecer frente al islamismo, precisamente por una baja natalidad. Entonces, aquel que a lo mejor no reza tanto, no ora tanto, no tiene tan presente a Dios, pero tiene hijos y colabora, porque a veces de, de hijos no muy practicantes, digamos, a través de las generaciones pueden surgir profetas, sacerdotes. En la línea genealógica de Jesucristo hay una mujer que era una prostituta. Así está en la sucesión, en uno de los evangelios. Entonces, yo creo que el pueblo somos todos los que fuimos concebidos en la mente de Dios como pueblo elegido. Y yo creo que en la mente de Dios entran el sacerdote, el pastor, el campesino que cosecha pan, cosecha trigo, y ese trigo va a hacer el pan que se va a consagrar en la Eucaristía, y todos de algún modo participamos. Indudablemente que así como en la época de Jesús y como en la época del pueblo elegido, había dirigentes, ¿no? Y también cuando Cristo funda su iglesia, también no les da a todos la misma responsabilidad, sino que elige a algunos para ciertas funciones y a otros para otras, pero en su mente, en la mente de Jesucristo, en la mente de Dios, estamos todos, desde el que es muy practicante hasta el que no, desde el que es santo hasta el pecador. Porque vuelvo a repetir, podríamos decir que los que construyeron el becerro de oro cuando baja Moisés con las tablas de la ley, los que construyeron y estaban con ese becerro de oro, ellos no formaban parte del pueblo de Dios, aunque con su conducta, digamos, digamos no honraran la voluntad de Dios, pero no por eso los podemos excluir del pueblo de Dios. Y creo que los dirigentes deben dirigirse a todo el pueblo y todo ese pueblo, con distintos grados de compromiso, con distintos niveles de fe, de prácticas religiosas, etcétera. Y todo ese pueblo elegido, que somos los cristianos, tenemos que ser el fermento en la masa de la humanidad, de toda la humanidad. Debemos reflejar la luz de Cristo, tenemos que tratar de irradiar la luz de Cristo con todo lo que podamos, por supuesto, por lo cual tenemos que ser santos, ser buenos, cometer menos pecados, pero, digamos, me parece que no entra en el plan de Dios hacer una divisoria humana desde nuestros puntos de vista entre los que son cristianos y los que no. Quienes integran el pueblo de Dios y quienes no. Es más, Jesucristo dijo no separar el trigo de la cizaña incluso. Dejen crecer en el campo el trigo y la cizaña. El tema, digamos, de la separación del trigo y la cizaña es más bien un acto divino, no humano. Bueno, ese es mi humilde concepto. Es Bueno, un comentario. de cualquier manera, te agradezco mucho, Juan Carlos. El- en principio, mi deseo no es excluir a nadie, solamente Dios es el que elige, el que decide, el que da la gracia de la eternidad y de la vida eterna, sino es tratar de que
podamos comprender los que viven un cristianismo pálido, un cristianismo, digamos, para satisfacer su conciencia, un cristianismo costumbrista y en cierta forma indiferente a Dios, lo que por un lado comprendan lo que se está perdiendo y por otro lado entiendan que eso no le agrada a Dios. Yo creo que vos muy bien nombraste a los que hicieron el becerro de oro, pero a Dios no le agradaron, al punto que los eliminó de la tierra. Pero el pecado no los excluyó de formar parte del pueblo de No, pero Dios. los mató directamente. En aquel tiempo era más bravo. Dios directamente mató a mucha gente por ese pecado. O sea, ahora tenemos a Cristo, porque si no fuera por Cristo, por ahí mataría unos cuantos más. Pero tenemos a Cristo que Él nos perdona. Pero el deseo de Dios no es justamente, yo creo, una iglesia tibia. ¿Qué dice la palabra? A los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios. Ahora, si Sí, alguien quiere ser tibio, es una pero perdón, cuestión personal y un problema de su relación con Dios. Yo no voy a decir que no es cristiano o es cristiano. Eso que lo diga Dios. Yo doy un análisis que cada uno después tendrá que hacer consigo mismo, con su conciencia y con Dios, fundamentalmente. Todos estos puntos hay que llevárselos a Cristo y que Cristo nos ilumine. Nada más. Yo no soy Dios, ¿no? No soy Dios. Simplemente expongo, lo que pasa expongo que unos a puntos, veces, ni hago diferencias, nada. bien, pero a Al veces mezclan. contrario, ¿sabés lo que pasa? Vos dijiste una cosa también muy importante, mirá qué interesante, de tus propias palabras suceden otras cosas. Porque vos dijiste, en Europa la madre del cristianismo, ¿no? Europa era el Sí, padre, la madre, llámalo como quieras, del cristianismo, donde se inicia, ¿no? Bueno, un poco más en la parte de Jerusalén, todo ese lado, pero Roma más que nada, Roma. después en Roma. Pero ahora, ¿qué pasa? Los musulmanes están avanzando mucho, dijiste, ¿no? Sí, Y es sí. verdad, eso me lo dijo, lo decía un hermano que es pastor en Inglaterra, pero que la madre de este hermano, es hermana nuestra en nuestra iglesia, en donde hay que contar que Juan de Justo. La madre, Graciela se llama, con ella nos reuníamos en la casa del pastor muchos años, muchos años. Estamos casi siempre juntos. El pastor casado con su mujer predica en Inglaterra y cuando vino a Buenos Aires a dar una conferencia de paso, habló, dijo que en Inglaterra están proliferando mucho los musulmanes, ¿no? Cada vez se abren más templos musulmanes. ¿Pero por qué? Justamente porque ellos, los musulmanes, toman la fe así férreamente, no lo toman débilmente, no lo toman como un pasatiempo, lo toman férreamente y están dispuestos a hacer una guerra espiritual. Por eso lo decía muy bien el pastor. No estamos en un barco de paseo, esto es un barco de guerra. Nosotros tenemos que sentirnos comprometidos con el Evangelio, con Dios, para llevar adelante nuestra fe, no para conformarnos con una vida, podemos decir, tibia, una relación tibia, circunstancial con Dios y decir, bueno, ya saqué el carnet de cristiano, ahora hago lo que quiero. No es así. No es así, querido, con todo respeto y con todo el amor de Dios, por Dios no lo digo para bien y aún para mí mismo lo digo porque es cierto que la tendencia de la carne y de nuestra mente muchas veces nos lleva a eso, a decir, bueno, ¿y para qué voy a hacer frío? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que ir a hablar con los muchachos si puedo estar en la cama viendo un partido de fútbol? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Para qué me ayudar a alguien que ni me conoce? Si total hasta puede ser un enemigo, hay que aplastar al enemigo. Y Jesús dice todo lo contrario, pero eso requiere disposición, requiere una pasión por Cristo, y requiere que Dios nos ilumine, pero que también tengamos conciencia de lo que tenemos que hacer. Ahora, si uno quiere hacer un cristianismo lavado, cómodo,
e intrascendente, que haga lo que quiera, yo no lo voy a juzgar, no juzgo a nadie. Mm. De alguna manera, yo creo que Cristo dio su vida y no la dio así en un ratito, no es que murió en 2 minutos, sufrió horrores por su iglesia, horrores. Si Cristo sufrió horrores por su iglesia, no es para que nosotros tengamos un cristianismo lavado, me parece a mí, ¿no? Pero cada uno allá con su conciencia el día de mañana con Cristo. Después hablaremos en el cielo. Yo por ahora lo que siento en mi corazón es eso, por eso lo transmito, pero vuelvo a decir lo mismo, no es con mis fuerzas, no con nuestras propias fuerzas, es con la gracia del Espíritu Santo. Por eso tal vez el broche de oro y el secreto del mensaje de hoy es lo que se llama la revelación de Dios. Tiene que revelarse Dios a su iglesia, a sus hijos, a nuestros hermanos. Por eso decía tan importante ir a la iglesia, porque en la iglesia es donde uno siente más la revelación de Dios, donde uno siente que forma parte de un cuerpo, que no está solo, que hay muchos como uno que están luchando por lo mismo, que están peleando en un cuerpo, que están formando parte de una familia, la familia de Dios, y que aspira a una eternidad gloriosa, no simplemente a tener un carnet tirado en un cajón que diga que es cristiano, ¿no? Bueno, eso es, no quiero discutir, no quiero, simplemente cada uno en su conciencia, que Dios se lo ilumine, los respeto a todos y los amo, lo digo por amor, porque el mismo Cristo quiere que amemos a todos, incluso a nuestros enemigos, así que yo los amo, lo digo por amor, porque pienso que inclusive, como decía antes, el que no puede disfrutar de la presencia de Dios plenamente se pierde algo tan lindo, tan maravilloso, ¿no, Fernando? Que es hermosa la presencia de Dios. Y vos mismo, Juan Carlos, vos nos contabas cómo en la iglesia sentiste algo que no sentiste en ningún otro lado. Esto es lo que yo quiero transmitir desde acá. Que cuando uno realmente tiene una experiencia con Dios, siente algo que no se lo da nada, ni el trabajo, ni la familia, ni los hijos, nada. Es una experiencia divina especial. Es algo sublime que está, que viene del cielo. Es algo divino, divino que más allá de todo lo material que nos pueda rodear. Tenemos que llegar a eso. Si no, lo único que hacemos es, de alguna manera, eh, eh, transitar por este mundo, pero no llegamos a un pleno conocimiento, a un pleno... Por eso incluso el pastor nuestro siempre dice, conocimiento, cuando Abraham en la palabra dice, conoció a Sara, conoció a su mujer. Tenemos que conocer a Dios como el hombre conoce a su esposa, plenamente, de una forma íntima, profunda, grande. Y esa experiencia, cuando uno conoce a una mujer que ama, es gloriosa, es gloriosa. Y el que se perdió eso, lo lamento por él. Lo lamento por él, porque se perdió una experiencia gloriosa. Y en esa experiencia, en la iglesia, donde uno la siente más plenamente. Eso es el concepto. Y tenemos que... Y no polemizo con vos, Alejandro. Lo que digo es que si el ser cristiano lo identificamos con el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, ese pueblo de Dios ni siquiera va a poder vivir un cristianismo devaluado, ni siquiera si desaparece como pueblo. Ah, no, Y por supuesto, bueno, pero eso es otro tema es que, ¿sabes? resultante, vos fíjate, pero es un tema resultante de la misma falta de fe. Se ha perdido tanto la fe que ya las familias no quieren, no se forman verdaderas familias. Las mujeres se quedan solas, los hombres se quedan solos, se hace familia con un perro, con un gato, no hay familia. El enemigo ha destruido la familia. Y Si no ahora, se, pero si no se quiere tener hijos, si el pueblo de Dios no quiere tener hijos, bueno, pero justamente porque ¿de qué sirve todo lo demás? ¿De qué han sirve todo lo demás?
Pero eso exactamente, pero eso ocurre porque han perdido de vista a Dios. Si no hubieran perdido de vista a Dios, no ocurriría eso. Lamentablemente, porque el, el Exactamente, fin, el fin de porque la familia es tener hijos. En ese además, sentido, con además todo los respeto, mandamientos, las culturas orientales tienen un gran claro concepto de que los esposos se casan para tener hijos. Eso lo tienen re claro. Y yo te felicito a vos, porque vos tuviste 6 hijas. Así que a vos hay que sacarse el sombrero, vos. no, 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 no porque no me salió tan bien la cosa, pero de todos ¿Cómo que modos, no? No, al contrario. Tuviste 6 hijas y yo te admiro y Pero bueno, valoro. Más cinco, en una cinco época hijas, como esta, Alejandro, Alejandro, creo que son 5 hijas y un hijo. 5 hijas y un varón que me están pasando muchas facturas, pero independientemente de eso, eh, los mandamientos de Dios no solo son los 10 del Decálogo, hay uno previo que ya en el Génesis, Dios dice, creced y multiplicaos. Es uno de los primeros mandatos que le da ya no. a Ojo, Adán y Eva. yo no Entonces, dije que estos fueran los 10 mandamientos, nunca dije eso. no, ya sé que no, ya sé que no. Pero fíjate vos que Estoy este, esbozando, por eso hice una pregunta, ¿qué es ser cristiano? Estoy esbozando. Y me encanta que aporten. Y podemos seguir charlando de esto todo lo que quieran. Yo estoy abierto. Esto, si no, se no, quiere, no, es no lo esperamos tanto que lo haga muy, muy largo. una patada, es un puntapié inicial para profundizar nuestra relación con Dios. Un puntapié inicial. Y de los grandes, grandes que patriarcas de la iglesia estamos muy lejos igual, muy lejos estamos. Pero bueno, eh, Vamos al cierre. bueno, muy bien. Entonces, nada más, Fernando. No, nada más. Escuchamos a Juan Carlos con el Juan cierre. Carlos, Gracias. entonces a vos te toca el cierre y te vamos a escuchar con mucho gusto. Bueno, yo voy a decir una pequeña oración muy breve, eh, este, que se me suscitó escuchando, ya no sé a quién, dejó flotando la pregunta, ¿qué haremos cuando estemos frente al Señor? Y es razonable pensar que concluida la vida terrena, es posible suponer que seamos llevados a la presencia del Señor. Y esa posibilidad, esa imagen, de algún modo me conmovió, me imaginé esa escena y dije, ¿y qué haría? ¿O qué diría? Y, y no sé cómo será ese momento, no sé cómo será esa situación, pero me brotó casi naturalmente una idea, la de expresarle dos cosas al Señor si se diera esto de llegar a su presencia. Digamos que vendría a ser asociado al juicio universal, ¿no? O al juicio de cada uno. Pero bueno, me brotaron dos ideas y por eso las voy a volcar en este encuentro. Lo primero que le diría es gracias por haberme dado el don de la vida. Gracias por haberme llamado de la nada al ser, al existir, de la nada a la existencia. Un profundo agradecimiento por ese don gratuito y maravilloso. Y lo segundo que le diría, que perdone mis pecados. Lo diría con profundo dolor y, y apelando a su misericordia, en fin, me confiaría a esa divina y eterna misericordia.
Bueno, esta es mi oración de cierre. Gracias. Yo agregaría, es interesante, muy lindo, y te agradezco mucho lo que dijiste. Es corto pero eficaz. Mi madre decía, lo bueno y breve no me hizo bueno. Pero al mismo tiempo yo diría, así como vos dijiste, gracias por darme el don de la vida, había que darle de nuevo gracias a Dios por el don de la vida espiritual y la vida eterna que tenemos que compartir. Eso es todo. Muy bien. Gracias, hermanos. Que Dios Bueno, les bendiga. Buena semana. El próximo encuentro, me toca a usted, Fernando. Me toca a mí. Muy Me bien. toca a mí. Bueno, bueno. Que descansen y lo mejor para ustedes, ¿eh? Que Dios los guarde y Chao, Juan Carlos. Chao, Alejandro. gracias, Chao. gracias, a gracias. los que no se Buenas escuchan. noches. Adiós, adiós. Es una Chao, alegría compartir todo. Que Dios los guarde. chao.